Hola, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España en México te propone entre su oferta académica el Diplomado Gobernanza, Elecciones y Participación Ciudadana. Este diplomado tiene, como todos los programas de su naturaleza, la virtud de poner directo a tu acceso información actualizada, vigorosa y útil para comprender los procesos contemporáneos y, lo que es más importante, actuar sobre ellos. Pero además, dada la virtud de la oferta académica del instituto, este diplomado también puede ser parte de la matrícula de los másters y las maestrías que ofrece el instituto. O sea, en un solo espacio académico tienes la posibilidad de actualizar tus conocimientos a corto y mediano plazo y ponerlos en perspectiva de largo plazo en un curso de posgrado que te da esta institución española en México. Bien, este diplomado correspondiente a Gobernanza, Elecciones y Participación Ciudadana tiene el propósito de responder esta pregunta. ¿Qué está pasando hoy en México, en el México del 2019, en el México después del 2018, en términos de la gobernanza, de la gobernabilidad y de las perspectivas de los procesos electorales y la participación ciudadana en ellos? Todos sabemos que en México hay ahora una enorme discusión respecto de qué va a ocurrir con el sistema electoral. ¿Desaparecerán los institutos locales? ¿Tomará el Instituto Nacional todas las riendas de los procesos? ¿Qué va a pasar con el financiamiento público? ¿Cómo se va a reestructurar el sistema electoral mexicano, los medios de impugnación y, lo que es más importante, el acceso al ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía? Y en ese contexto, ¿qué pasa con las consultas y la revocación del mandato y en los presupuestos participativos y en general estos mecanismos de democracia directa o participativa, cómo van a nutrir a la democracia representativa mexicana? Esto es lo que se propone discutir, analizar, estudiar y trabajar el diplomado. Este diplomado consta de 4 módulos. El primero te plantea la perspectiva general, teórica, conceptual del diplomado: gobierno, gobernabilidad y gobernanza en el mundo contemporáneo. Inicia este diplomado con la cátedra de Dong Nguyen, experto internacional, jefe de misiones de Naciones Unidas, que nos plantea precisamente el papel de las elecciones en los procesos civilizatorios contemporáneos y sus retos a nivel internacional. Yo imparto el contenido de este módulo que corresponde a el concepto de ciudadanía, construcción de ciudadanía y los métodos, mecanismos con los que se está trabajando en México y en el mundo estos dos planteamientos conceptuales y pragmáticos en las democracias contemporáneas. Siguiente módulo: el sistema electoral mexicano y la administración de las elecciones. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Y en particular, ¿cómo se organizan las elecciones en México? Este módulo está impartido por 2 grandes especialistas también. Roberto Duque, constitucionalista, abogado de la UNAM, nos va a plantear precisamente las características del sistema electoral mexicano. Y Rosa María Mirón Lince, coordinadora de la unidad de posgrado en materia de ciencias políticas de la UNAM, nos va a hablar sobre el sistema nacional, cómo se conforma lo local y lo nacional, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus retos y cuáles son sus potencialidades. Tercer módulo sobre impartición y procuración de justicia electoral en México. Tanto la justicia en el ámbito jurisdiccional, impugnativo, como la justicia en el ámbito penal o de los delitos electorales. Y para ello, qué mejor que Mari Carmen Alanís Figueroa, que fue presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y María de los Ángeles Fromo, quien fue fiscal especializada para la atención de delitos electorales. Las titulares, 2 mujeres por cierto, del Tribunal Electoral Federal y de la FEPADE van a impartir precisamente estos contenidos del módulo dedicado a la justicia electoral mexicana. Y terminamos con un 4º módulo sobre participación ciudadana y sus instrumentos. Me tocará a mí presentar un mapeo sobre cómo están las leyes mexicanas locales y cómo está la discusión en el Congreso Federal sobre las posibilidades
de los mecanismos de participación ciudadana. ¿Cuáles son las principales experiencias? ¿Qué conclusiones, enseñanzas, aprendizajes significativos obtenemos? ¿Qué podemos obtener de ello para proponer, por qué no, reformas legales en nuestros estados o en el país en favor de la implementación de estos instrumentos? Y terminamos con un estudio y un trabajo sobre los métodos con los que se estudian los públicos y se obtienen los resultados en las elecciones. ¿Qué son las encuestas y cómo se están trabajando? ¿Qué diferencia hay entre una encuesta que busca ponderar la intención del voto y la encuesta de salida el día de la elección? ¿Qué diferencia hay de ello con los programas de resultados electorales preliminares y los conteos rápidos? ¿Qué nuevas tendencias hay en los estados y en el país para perfeccionar el sistema de resultados electorales preliminares y oficiales? Este es el módulo y el contenido del módulo que cierra nuestro diplomado. Un diplomado dedicado a estudiar la gobernanza, las elecciones y la participación ciudadana en un país que entra en un proceso de transformación, de cambio y de exigencia pública que requiere gente absolutamente bien preparada, no solo para entender la situación, sino para actuar en ella. Bienvenidos a este diplomado. Te esperamos.